poco sobre el accidente ofídico. El accidente ofídico es un tema muy largo, así que voy a tratar de llevar todo el tema y pues bueno, que pueda ser enriquecedor para ustedes. Yo creo que vamos con la diapositiva más trillada que como biólogos tenemos. Cris, no se están cambiando, ¿verdad? Perdón. Ya, perdón. Una de nuestras diapositivas más trilladas es, sí, gracias, Cris, perdón, es hablar sobre la biodiversidad en el país. México es precisamente uno de los países con alta diversidad y riqueza de especímenes. Estamos hablando de todos. En estos pues involucramos animales de ponzoña. En estos vamos a encontrar también ciertos problemas. Permítame, déjame ver cómo quito esto. No, así. Vamos a tener una alta problemática por esta alta diversidad y riqueza, que es el poco conocimiento de la biología de estas especies venenosas, miedo al uso de los antivenenos. Todavía la vieja escuela conocen a los antivenenos, fagoterápicos o antídotos como sueros. Entonces, hablar de sueros los relaciona también a los problemas de la enfermedad del suero o las reacciones secundarias que estos encadenaban al aplicarlos. Y pues todavía se tiene este paradigma en algunas comunidades donde todavía se llega muy poca actualización respecto a lo que son hoy los sueros. No, ya no son sueros, perdón, son fagoterápicos. También se tiene mucha falta de literatura local. Específicamente cuando hablamos de literatura local me voy a referir a que, por ejemplo, muchas veces no identificamos nuestras propias zonas en que nos encontramos y de qué somos de alta incidencia o casuística respecto a animales de ponzoña. Cris, una disculpa, ¿sí se alcanza a ver bien la diapo o se ve aquí como a mí se me está presentando? Yo veo bien la diapositiva, veo el cuadrado bien, sin ningún problema, Eddie. Sí, es que no me deja ver, se me presentan así como, no sé cómo quitar este cuadrito. El de Zoom. Ajá. No, a mí no me aparece ese cuadro, O sea, no nos aparece a nosotros esa. Perfecto, Cris. Ya, entonces continúo, perdón. No quiere regresar. Bueno, voy a continuar. No sé por qué no puedo regresar la diapositiva. Pero bueno, una de estas incidencias de esta problemática es la alta causística que tenemos. Se presentan anualmente más de 350,000 picaduras por animales de ponzoña. En estas vamos a encontrar diversos animales de ponzoña, entre ellos las arañas y las serpientes. Sin embargo, también hoy en día lo que es el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud nos presentan otras intoxicaciones que están englobadas precisamente en este registro. Otras intoxicaciones de otros animales de ponzoña, donde podemos encontrar abejas principalmente, avispas y otros. Para hablar precisamente sobre los fagoterápicos, que es donde Laboratorios Illanes representa a nivel mundial por la calidad y eficacia que tienen sus productos, vamos a hablar de dos grupos, el cuales son los arácnidos y las serpientes. Para esta ponencia, pues nos vamos a enfocar específicamente a lo que son los ofidios. Cualquiera de estos organismos que son de importancia médica, entendiendo por esto que pueden tener o implicar algún riesgo en la salud de la población, vamos a entender que el veneno de estos organismos todos es una mezcla heterogénea, ninguno va a ser realmente similar. Es por eso que existen fagoterápicos específicos. De manera general, el veneno de estos organismos está compuesto por neurotoxinas, enzimas y componentes de alto y bajo peso molecular, donde se especializa precisamente los fagoterápicos para poder trabajar en este nivel a nivel sistema. Las funciones del veneno de todos estos organismos van a ser solo dos: defensa y alimentación, pero van a contener una enzima en común que es la hialuronidasa, la cual pues nos va a afectar principalmente en lo que van a ser las cadenas de transmisión neuromuscular. Vamos a hablar en específico del accidente ofídico. El accidente ofídico está definido como una lesión cutánea causada por la mordedura de serpiente, seguida de la inoculación de sustancias tóxicas, el veneno, que lesionan los tejidos, condicionando alteraciones fisiopatológicas de gravedad variable. Aquí es un punto muy importante, es la inoculación de sustancias tóxicas. ¿Por qué? Si nosotros podemos identificar los grados de envenenamiento que voy a describir más adelante, vamos a saber cuándo utilizar
de manera óptima los recursos con los que contamos en nuestras unidades hospitalarias. Tenemos una página que es RedTalks, la cual también nos proporciona información respecto a todos los accidentes ofídicos. A mí me gusta mucho también presentarla en las diapositivas porque es una herramienta de apoyo no solamente para identificar zonas de riesgo, sino también unidades hospitalarias a las que podemos acudir. Siguiendo con lo que es el ofidismo, la gravedad de estos envenenamientos dependerá de la inoculación y las características del veneno. Pero ojo, estas dos características, que es tanto la cantidad y las características del propio veneno, dependen de la zona geográfica donde se encuentre este organismo, así como de la madurez de estos o la longevidad. Para identificar de manera general a una serpiente venenosa, pues nosotros vamos a tener diferentes características, como van a ser principalmente la cabeza en forma de corazón, la presencia de cascabeles, lo cual nos va a ayudar precisamente para un grupo o un género, que son los crótalos, la pupila de forma vertical, aquí se presenta un poco más lo que son la forma de corazón de la cabeza, el tipo de dentición o los colmillos que son visibles para este grupo de organismos y las escamas quilladas. Entrando un poco más al tema, el accidente ofídico tiene una alta temporalidad y está ya, bien identificada de acuerdo a diversos artículos científicos. Tenemos mayor riesgo de afección en grupo de poblaciones de 15 a 44 años y con mayor proporción en los varones hasta un 64% de acuerdo a los registros del boletín epidemiológico o bien del registro del propio sistema de cubos, de acuerdo al estado. Las actividades que están relacionadas a este alto riesgo es principalmente pues trabajo de campo. Si se dan cuenta en esta gráfica de pastel, pues nos vamos a dar cuenta en la mayor incidencia se da principalmente con las temporalidades de lluvia. Una disculpa, no sé por qué se tardan en mover las diapositivas, pero aquí estamos. También, para nosotros poder identificar y dar un tratamiento adecuado, les comentaba al inicio, tenemos que identificar las zonas en que nosotros nos encontramos, ya que muchas veces ignoramos o desconocemos simplemente la riqueza o diversidad de animales que podemos encontrar en la propia zona. Es por eso que hoy en día también encontramos varias aplicaciones o también hoy en día en la propia RedTalks contamos con lo que son nuestros compendios estatales donde tenemos la distribución geográfica de los especímenes por cada estado. Así con esto, por ejemplo, residentes que se empiezan a mover a otras zonas podrían identificar si se están moviendo a una zona lacranera, a una zona con otros problemas, como pueden ser araña, que es un poco menos el registro, pero se cuenta también en estos compendios, o bien en accidente ofídico, que a veces llegan desconociendo pues esta riqueza y diversidad. Nosotros al tener estas áreas identificadas, pues también los apoyamos a ustedes en la manera de que puedan tener o estar prevenidos en que van a llegar accidentes. Los accidentes ofídicos además también están caracterizados en su mayoría de veces por presentarse por la mañana o muy noche también. ¿Por qué? Porque estos organismos, pues su misma biología les permite tener poca actividad en lo que es a lo largo del día por resguardo que ellos deben de tener. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos mapas que les estoy presentando de donde se tiene la principal presencia de los accidentes ofídicos. Si nos damos cuenta, pues Puebla precisamente se encuentra en uno de los estados con un alto porcentaje de registros por accidentes. Las especies asociadas a los accidentes en México van a estar clasificadas en dos familias, los vipéridos y los elápidos. En los vipéridos vamos a encontrar los que nosotros más fácil podemos reconocer, que son las cascabel, donde podemos encontrarnos hasta un 44.9% responsables de los accidentes en el país. Las nauyacas, que también se encuentran en la familia de las vipéridas, con un 42.8%, y de la familia de los elápidos, pues vamos a encontrar principalmente las corales, con muy bajo porcentaje, que es el 4%. Sin embargo, este es el porcentaje de incidencia, pero en un porcentaje de mortalidad lo podemos encontrar mayor al 80%. Y también tenemos el registro de otras serpientes no venenosas, o bien también venenosas, pero que no son endémicas del país. Esto estamos hablando ya de especies que pueden entrar incluso por mercado negro
que ya hoy en día pues la población también la considera como mascota, pero desconocen si cuentan o existen fagoterápicos para el tratamiento en el caso de un accidente. Y a veces, si el propio dueño de estas mascotas desconocen estos tratamientos, pues cuando llegan a las unidades hospitalarias, pues también es bajo el registro de estos tipos de accidentes. Sin embargo, Redtox los apoya también respecto a la capacitación en la identificación de unidades o bien de especialistas que han trabajado con otras especies exóticas o con productos incluso del propio laboratorio Silanes que cuenta para especies fuera de México. Algunas características y mecanismos de acción que debemos de considerar en estos accidentes van a ser qué tipo de trabajo van a tener estas enzimas, esta mezcla de enzimas en el caso de algún accidente ofídico. Por ejemplo, puede ser miotóxico, el cual es resultado directamente de las calcicreínas. Vamos a tener daño renal principalmente. Hemólisis también. Esto puede ser por un efecto neurotóxico e inflamatorio de la propia mezcla de enzimas, así como anticoagulante, principalmente por aminas biogénicas. Para identificar nosotros nuestros accidentes, vamos a meternos principalmente a diferenciar qué tipo de reacciones o respuestas va a tener el paciente de acuerdo al espécimen, que era lo que estábamos explicándonos. Si nosotros tenemos un accidente por un crotálido, vamos a tener efectos miotóxicos, neurotóxicos y nefrotóxicos. Por lo tanto, las respuestas cuando lleguen nuestros pacientes, pues van a ser completamente, ahorita les voy a presentar unas imágenes ya con tejido destruido. Cuando tenemos un accidente botrópico, vamos a tener efectos principalmente edematizantes, coagulantes, desfibrilizantes, hemorrágicos, necrosantes y nefrotóxicos. Nos vamos dando cuenta que evidentemente las características de cada familia también me van a dar síntomas más acentuados de acuerdo al espécimen que nosotros vamos a tratar. Y en el caso de los accidentes por elápidos, como son las coralillos, pues vamos a tener un efecto neurotóxico y, bueno, nosotros aquí le colocamos paralizantes. Sin embargo, en esta caracterización es una de las atenciones más difíciles que se han tenido que registrar debido a que es por lo general asintomático, incluso hasta 24 horas después. Hace 5 años con el doctor Williams, que a nivel mundial es el responsable de los accidentes y tratamientos de envenenamiento de serpientes, él nos comentaba que, por ejemplo, en Australia cuentan con una sala exclusiva para accidentes por elápidos, entendiendo que en Australia, bueno, se encuentra una alta riqueza de elápidos. Y se tiene inclusive en esta propia sala una sola enfermera encargada en la observación de 24 horas del paciente que ya ha accidentado, porque a veces el único síntoma que se presenta es el movimiento involuntario de pupilas y es cuando dan respuesta a que se tiene que aplicar el fagoterápico. Para la clasificación y nosotros poder entender los grados de envenenamiento, pues bueno, vamos a tener que hacer precisamente valoración de las manifestaciones clínicas y vamos a estratificar. Para esto nos vamos a ir a una escala que es la más conocida, yo creo, por apoyo también de las mismas guías de práctica clínica, que es la clasificación de Christopher and Rounding. En este está muy sencillo, está dividido en 4 grados, perdón. El grado 0 solamente se van a presentar las huellas puntiformes sin envenenamiento con probable mordedura seca, lo que les comentaba desde la definición. Checa si existe o no inoculación del veneno. En este caso, pues se queda el paciente en observación. El grado 1 leve se va a presentar dolor, edema. De acuerdo a la guía de práctica clínica, menciona que mayor a 10 centímetros de circunferencia y sin afección sistémica. En grado 2 se suma lo que es dolor intenso, un edema mayor a 10 centímetros de circunferencia, cambios en la piel como flictemas o lo que son las ampollas ya llenas de líquido, alteraciones sistémicas como náusea, vómito, incluso coagulopatías. El grado 3 severo se le suman, mejor dicho, lo que va a ser el tejido necrosado y más alteraciones sistémicas como va a ser la falla renal aguda o coagulopatía.
Y el grado 4 muy severo se tiene lo que es acompañado ya con choque y falla multiorgánica o coma. Aquí se tiene un ejemplo de lo que sería el grado 0, que es a veces los rasguños de las serpientes que no llegan a inocular, entendiendo que estas serpientes tienen la función de defensa y alimentación, difícilmente se van a arriesgar a perder su única herramienta de defensa o de sobrevivencia en la naturaleza en sí. Por lo tanto, los accidentes, por lo general, la primer mordida no va a ser para inocular el veneno, sino como de advertencia. Es cuando se sigue provocando, cuando se acerca otra persona con la intención de ayudar a la primera, que lanzan la mordedura con intención de inocular lo que es veneno. En este caso, el paciente, estos casos, perdón, fueron obsequiados por parte del doctor Gustavo López Orozco y del Hospital Juárez de México, cuando él se encontraba. Aquí tenemos lo que son rasguños de los colmillos de la serpiente, se queda en observación y no se presenta ningún otro síntoma en el paciente, entonces, pues sin problema se clasifica como grado 0. Aquí tenemos un accidente ofídico grado 1. En este, si se dan cuenta, pues sí, ya se presenta lo que es un edema. Aquí encontramos afección, no hay afección sistémica, sin embargo, aquí ya vamos a tener otra respuesta, que es precisamente lo que van a hacer, inclusive bulas o ya presencia de tejido necrótico. Por lo general, cuando se pide también apoyo a lo que es la red toxicológica para alguna interconsulta o valoración de los pacientes, se les pide también el apoyo de lo que sea la comparación de las dos extremidades o en el caso de ser extremidades anteriores y posteriores o superiores e inferiores para poder comparar también el volumen que se tiene de estas en las áreas afectadas. Aquí, por ejemplo, este paciente llega con grado 1, es un edema pequeño, sin embargo, aquí ya se empieza a ver lo que es afección a los dedos al lado y se aplica lo que es la fagoterapia, el tratamiento específico y 4 horas posterior se ve la respuesta sin necesidad de manipulación de lo que es el área donde fue el accidente. Aquí tenemos un ejemplo de grado 2, donde bien les comentaba, es un edema mayor a 10 centímetros. Aquí, como ustedes se dan cuenta, aquí ya también se tienen lo que son flictenas. Muchas veces estas se llegan a reventar. Se va a tener también lo que ya como el paciente va a presentar náusea, vómito principalmente. Aquí es muy importante resaltar también que en lo que es la valoración del médico y enfermera, pues se va lo que es marcando el crecimiento que se va a tener del edema en el caso de estos accidentes. En el grado 3, pues bueno, ya vamos a presentar lo que va a ser tejido destruido, necrosado, fallas sistémicas. Aquí si se tiene el apoyo de laboratorio en la unidad hospitalaria, es recomendable poder mandar a realizarlos. Esto es importante, siempre menciono si se tiene, porque muchas veces estos pacientes llegan inclusive a unidades privadas donde es muy baja el conocimiento en el tratamiento, ya que son es muy raro que se lleguen a presentar estos pacientes en estas unidades hospitalarias. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que es tejido necrosado y ya a nivel de laboratorio, también con apoyo de clínica, pues se tiene también identificada alguna falla renal, como puede ser, la falla renal. En el grado 4, también se tiene ya lo que son caracterizados y expuestos incluso en artículos que se puede presentar lo que es sangrado inclusive a nivel de encías en estos pacientes. Se tiene ya también lo que es necrosado y son pacientes que ya llegan por lo general a las unidades hospitalarias intubadas pues por algún choque que ya ellos llegan a presentar por alguna falla multiorgánica. Respecto a la guía de práctica clínica, como les comentaba, esta estratificación se ha hecho de acuerdo a la clasificación de Christopher Lanrondi. Sin embargo, hoy en día existe también otras escalas de valoración de los grados de envenenamiento que permiten ayudarle al paciente a tener una respuesta favorable en menos tiempo. Entre estos se encuentra, por ejemplo, que es el Snake Severity Score, el cual los apoya
dándoles una calificación que se va sumando para saber el grado de envenenamiento que se va a tener en el paciente. Este también es ya un poco más específico porque se va a nivel gastrointestinal, mucho más específico lo vamos a ir llevando. Entonces también se necesitan unidades hospitalarias que cuenten con apoyo para poder realizar estos estudios. Cuando esta clasificación sale, se tenía ya por teoría, por conocimiento empírico, con uno de los expertos nacionales que se encuentra específicamente en Monterrey, de que la aplicación más pronta de más flavoterápicos reducía el riesgo de complicaciones en estos pacientes. Es decir, ellos aplicaban inicialmente más dosis para que fuera proporcional al ataque que el tejido o el envenenamiento podía causar sobre el tejido. Hoy en día, afortunadamente, ya existe el paper que nos identifica y nos puede hablar que sí, que efectivamente aplicar más flavoterápicos beneficia en más corto tiempo al paciente y evita complicaciones. Las manifestaciones clínicas, pasándonos al accidente elapídico, vamos a también estratificarlo en manifestaciones clínicas y van a ser principalmente por 3 grados. El grado 1 van a ser los huellos de colmillos alrededor del área de la mordida. Sin embargo, aquí hay un punto importante. Estos organismos, existen ejemplares, no sé si aquí podamos estar hablando en una misma generación, donde incluso puedan tener el tamaño de un lápiz de manera cinta roja, que antes era de cuando yo iba en la secu, de ese tamaño. Estamos hablando de organismos muy pequeños que inclusive si nosotros lo pasamos a escala de su cabeza y a escala de la dentición, pues realmente es muy difícil identificar las huellas de los colmillitos de estos organismos. En el grado 2 vamos a tener de 30 minutos a 2 horas, lo que les comentaba, hasta 24 horas. Hay un caso que se registró, si no mal recuerdan, en Oaxaca, que hasta 48 horas, que se empieza a presentar astenia, alinamia, tosis bacterial, movimiento involuntario de las pupilas y en el mayor de los casos, cuando los pacientes todavía se encuentran en buena orientación, ellos te pueden apoyar en decirte si tienen visión borrosa. Algunos van a tener incluso dificultad en poder hablar por la dificultad respiratoria. En el grado 3 ya se tienen trastornos de equilibrio, dolores en el maxilar inferior, disfagia, dificultad de respirar. Esto identificando, como les comentaba, que el efecto del veneno de los elápidos es neurotóxico. Por lo tanto, pues evidentemente los pacientes van a llegar a estos trastornos mucho más rápido. Aquí se tiene un ejemplo de lo que son los accidentes elapídicos. Aquí se tiene un grado 1, o sea, realmente necesitamos que el paciente nos describa inclusive lo que él alcanzó a ver en el tipo de organismo que alcanzó a ver. Muchas veces, pues bueno, las características pueden ser muy exageradas o extendidas respecto a un entendimiento de un biólogo o un profesional que puede identificar la especie, pero características generales como la coloración, pues pueden ayudar en la identificación de estas especies. A veces, cuando estos pacientes llegan a tomar ejemplares, ya sean de vipéridos o elápidos, le toman fotos y piden ayuda en la red Tox para poder identificar si es o no venenosa. La única característica que se les pide para este tipo de ayuda, es que también nos indiquen la comunidad o localidad donde es el ejemplar, lo cual pues ayuda muchísimo más a la identificación de estos organismos. Aquí se tiene, por ejemplo, lo que les comentaba, el grado 1, porque el paciente sí logra ver al organismo, y bueno, ya si hacemos muchos ojitos chinos, pues podemos llegar a encontrar lo que son los orificios de estos organismos, ¿no? También muchas veces lo que les comentaba, la escala de las fotos es lo que nos va a ayudar a identificar pues la zona. Ajá. Aquí este es un grado 2, este es un caso muy interesante que sucedió en el hospital de Juárez precisamente porque este paciente
presenta este tipo de accidente, él comenta estar asintomático completamente, sin embargo, de repente mencionan las enfermeras y el médico tratante que empieza a tener movimiento involuntario de pupilas. Cuando la jefa del centro toxicológico en ese momento recibe esta característica, ella pide trasladar al paciente, si no mal recuerdo, es de Chiapas el paciente, si no me recuerdo, moverla a la Ciudad de México con apoyo de helicóptero. Muchos se cuestionaban el por qué, si el paciente estaba asintomático y solamente estaba teniendo movimiento involuntario de las pupilas. Pues bueno, este paciente cuando llega en el traslado, mejor dicho, de Oaxaca, si no me recuerdo, a Ciudad de México, llega el paciente incluso intubado en grado 3 por la acentuación que se tiene por el efecto neurotóxico que causan estas serpientes. ¿Qué factores se deben de considerar para tener un buen pronóstico para los accidentes zoofídicos, ya sean bipédidos o elápidos? Pues bueno, principalmente tener los síntomas en 4 a 20 minutos de lo ocurrido al evento. Ahí no tenemos que esperarnos a esperar precisamente que se necrose el área, que se hinche, a que salgan las bulas. No, es accidente, mordedura de serpiente, sea seca o no, se tiene que trasladar el paciente a unidad hospitalaria. El 20% de las mordeduras son secas, sin embargo aquí yo vuelvo a lo mismo respecto a la zona en que nos encontremos. Todo va a depender también de la edad de la serpiente y el número de mordidas que ella pueda dar inclusive al mismo paciente, la cantidad del veneno inoculado y el sitio de la lesión. El tiempo de evolución que se tenga si no se tiene asistencia o si se llegó, por ejemplo, le repito, a una atención privada hospitalaria donde no le habían aplicado el tratamiento específico, pero esta pérdida de tiempo, como nosotros lo traducimos, pues simplemente va a acentuar más el envenenamiento y pues desencadenar más problemas que puedan tener por la falta de fagoterapia y la propia estado de salud del paciente. Esto sin considerar incluso algunas remedios caseros que el mismo paciente pueda tener en la zona donde fue el accidente. El tratamiento pues es específico, lo que les comentaba, al ser mezclas heterogéneas de todos los animales venenosos, sus propios venenos, pues es difícil que se tenga una misma respuesta, inclusive del organismo o del propio fagoterápico. ¿Qué consideraciones o sugerencias se da para el caso de accidentes zoofídicos? Pues principalmente guardar la calma, ya también sea el paciente mordido y quien se encuentre con él. Acudir al centro de salud lo más pronto posible. Repito lo mismo, RedTox, incluso en la página de internet se pueden meter por estado y se encuentran las unidades hospitalarias capacitadas y que cuentan con fagoterápicos. Muchas veces si nos encontramos en una zona donde bueno, sí tengo a 10 minutos, 15 minutos de mí el centro hospitalario más cercano, pero no cuenta con fagoterápicos, el simple tiempo de admisión que se lleva el papeleo y después de salida, pues va a hacer la pérdida de este tiempo, acentuando el envenenamiento. Entonces, esta aplicación nos permite identificar las unidades hospitalarias que me van a atender con la experiencia en el tratamiento. Acudir, mantener la parte afectada inmovilizada más evitar lo que sean torniquetes, por favor. ¿Eso qué va a hacer? Pues principalmente va a comprometer lo que va a ser la propia circulación y va a favorecer, sí, lo que es la afección en la propia sitio de la mordedura. No utilizar remedios caseros, ¿perdón? Perdón. No sé, creo que no están avanzando las diapositivas, nos quedamos en la de... Ya avanzó esa diapositiva. No se estaban viendo. Tú dime, Cris, y si quieres me regreso rapidito, nada más que me voy a salir a, Ahí se ve bien, ahí se ve bien. No sé por qué no me deja regresar. Ah, ya. ¿Esta sí se vio? No se vio eso. Ay, ¿desde dónde nos quedamos, Cris? Tú dime y si quieres paso de rápido. No, pues que es más adelantito. De hecho, esa diapositiva fue la que se quedó pausada. Exacto. ¿En esta? Sí, por favor, Okay. por favor. No, sin problema. Este era lo que les comentaba, el paciente de zona foránea, donde el Hospital Juárez de México pide el traslado.
pese a que nada más se presentaba lo que es el movimiento involuntario de pupilas, el paciente consciente, sin mal síntomas de nada más vómito, náusea, no, solamente el movimiento involuntario de pupilas, se pide el traslado y en el mismo traslado pues llega así, intubado por tratamiento prehospitalario en lo que es el helicóptero, y esta es la única característica de valoración. Aquí están lo que les comentaba, algunos factores para tener un buen pronóstico es pues principalmente los síntomas, entre los 4 a 20 minutos ocurrido. Lo que les comentaba, yo dejo entredicho y en rojo el 20% de las mordeduras son secas, principalmente de acuerdo a la zona en que nos encontremos, la edad de la serpiente, el número de mordidas, la cantidad del veneno inoculado. Desafortunadamente en México no existen estudios de venenotemia que nos puedan ayudar a identificar cuánto veneno se inoculó por cada serpiente para saber cuánto fagoterápico o en qué tiempo poder aplicar. Entonces aquí la valoración va a ser meramente clínico. Esto dependerá del tiempo de evolución. No es lo mismo tratar a un paciente que nos llegue lo más rápido o inmediatamente posible a un paciente que venga de un pretratamiento hospitalario que no sea el específico y que además pueda estar con algún tratamiento casero o remedio casero que pueda pues también evolucionar el envenenamiento y pueda ser más complicado para el paciente y la propia salud del paciente. Hay que recordar las tablas del primer pastel que les compartía, que el mayor porcentaje de pacientes con accidentes zoofídicos están entre 14 y 55 años. Entonces, muchas veces los pacientes que están en la edad ya geriátrica, pues bueno, las complicaciones con ellos pueden ser más altas también debido a la propiedad. El tratamiento debe ser meramente específico por la heterogeneidad de los venenos y algunas características, algunas sugerencias que se pueden dar en el caso de mordeduras de serpientes es guardar la calma, acudir a las unidades hospitalarias con capacitación y con pavoterápicos en stock, evitar colocar torniquetes, succionar el veneno. Por favor, no utilizar hielo en la parte afectada. Es muy común también ver a pacientes que llegan a las unidades hospitalarias envueltos en hielo, lo que es la extremidad o la zona donde fue la mordedura. No tomar alcohol ni aplicarlo, no realizar incisiones o amputaciones en el miembro afectado. Esto también debido pues por la limpieza de la propia zona afectada. En lo que es Michoacán, que es una red que nosotros estamos trabajando, existe el tratamiento prehospitalario que es también por parte del C5 que nos apoya, C5 y Cruz Roja. Entonces, también el tratamiento para el caso de ofirismo también se puede utilizar prehospitalario. Inclusive han tratado pacientes que ya no es necesaria la valoración en el hospital, pero bueno, se trata de una capacitación más reforzada con estos paramédicos que, bueno, son especialistas ya en lo que es un botiquín toxicológico para este tipo de atención. Como les comentaba, en el caso de mordeduras de serpiente, es muy común realizar incisiones o torniquetes. Esto simplemente va a ser vasodilatación y comprometer más la extremidad o el área afectada. Existen en el mercado succionadores de veneno que pueden ir, híjoles, yo creo que hasta de 300 pesos o menos, que muchas veces quieren comparar el precio versus a un antídoto que se pueden llevar, no sé, en un camping, en algún momento, ¿no? en alguna caminata a la montaña. Sin embargo, estos simplemente trabajan a presión negativa, lo cual también pues va a complicar y va a vasocomprimir el área afectada. No succionar también en el caso de pacientes que llegan, acompañantes que llegan con los pacientes y que tienen, por ejemplo, alguna herida en la boca, ya sea en las encías, no sé, por el dentista, etcétera, también puede tener envenenamiento el paciente que hace este tipo de succión. Entonces, pues no, aquí yo en estos dos casos, pues siempre les comentaba, ¿no? Piensen en su medicamento favorito. Incluso no hay que irnos lejos. Vamos a presentar o pensar en la Bellodecta, que es roja y que la podemos visualizar sin ningún problema. Hay que aplicarla de manera intravenosa, que es como va a actuar el veneno de las serpientes. Retírenla y vuelvan a meter para sacar el veneno. Esto es realmente imposible. Entonces, ninguna de estas acciones va a funcionar. No nos vamos tampoco a meter a lo que son incisiones, por más películas mexicanas que nos dicen que hay que quemar la navaja y que hay que hacer la incisión.
Esto es falso. De acuerdo a la zona donde sea la herida, hay que tener en cuenta que tenemos las venas o arterias, lo cual podemos complicar o desangrar inclusive a lo que es el paciente cuando no se tiene experiencia ni conocimiento. En el manejo prehospitalario hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes, pese a que no está indicado, los torniquetes van a llegar con ellos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado para su manejo inicial, que es inclusive inicial principalmente quitando el propio torniquete. Existen artículos donde a nosotros nos decían, no, es que sí está publicado que se pueden aplicar torniquetes, sí, pero estos artículos de esta experiencia también que se tiene es de países extranjeros, donde ellos sí manejan y aplican los torniquetes, pero con cierta presión que ellos van a aplicar. Por ejemplo, en extremidades superiores de 40 a 70 milímetros de mercurio y en inferiores de 55 a 70, pero ellos cuentan al equipo con realizarlo. Desafortunadamente en México no se cuenta con estos equipos que nos puedan apoyar para aplicar realmente, hacer un manejo bien en lo que van a hacer la aplicación de torniquetes. Me pasé, perdón. Aquí está. Aquí está lo que implica un torniquete y cuando puede llegar a la unidad hospitalaria, que va a ser principalmente lo que les comentaba, vasodilatación, va a favorecer precisamente las complicaciones en la zona afectada. Aquí se tiene la comparación de las extremidades. Otra que hemos encontrado es precisamente la aplicación del hielo, lo cual no está recomendado. Existen muy pocos estudios que puedan aseverar la funcionalidad de la aplicación del hielo. Hay que considerar que esto, pues, como lo comentamos o se menciona fácilmente, es quema, entonces favorecería lo que es también las complicaciones de la propia zona del accidente. Aquí se tiene, por ejemplo, lo que son... lo que les comentaba, identificar, ¿verdad? El crecimiento de lo que va a ser la zona afectada. Esto puede ser de manera también distal. Aquí está, por ejemplo, más ejemplificado con la cinta. Médico y enfermera en turno va a hacer el manejo y la identificación en las 3 distancias, que va a ser la distal, media y proximal. Esto para ir identificando el crecimiento o evolución del envenenamiento, pero también para cuando se aplica el flavoterápico, la disminución del mismo. En el caso, por ejemplo, también tenemos de la evidencia científica del hielo, pues solamente en el Hospital Juárez de México no se ha escrito, también no se ha publicado, pero se tiene la experiencia y se encuentra en borrador la experiencia de aplicación del hielo en ciertos tiempos y en forma de frappé, pero nunca de manera directa a lo que es el área afectada. Muchas veces nos comentan, oye, es que con la aplicación del flavoterápico se menciona que ya no se debe aplicar o se sugiere, de acuerdo a la guía de práctica clínica, aplicar hidrocortisona, esteroides u otros tratamientos. Solamente se lleva a aplicar en el caso de que exista una respuesta de reacción secundaria al propio flavoterápico. De ahí en fuera, pues no es necesario la aplicación del flavoterápico. Estamos hablando de que al hablar de envenenamiento por serpientes, pues bueno, tenemos que dar principalmente protección renal. Y en esto pues vamos a trabajar a la par con analgesia. El laboratorio Silanes también cuenta con un producto que es un AINES, que es se me fue el nombre, Cris. Belén. Desquetopógeno, ¿verdad? Ajá. Y al ser un AINES, pues se puede aplicar, sin embargo, sería tiempo después, se sugieren 15 días después, para evitar complicaciones renales. Entonces, evitar cualquier tipo de analgesia. El manejo hospitalario, lo que les comentaba, los remedios caseros, pues van a llegar un sinfín, desde la aplicación de heces, orina, entre otros, o muchas plantas que también, bueno, les saluden de acuerdo a las regiones también la funcionalidad. ¿Qué debemos de evitar principalmente? Pues bueno, acceso venoso en el segmento corporal afectado. Lo que se sugiere por experiencia también en tratamientos es que el flavoterápico se haga por ejemplo, en este caso, que es en la extremidad contraria a donde fue la mordedura de serpiente. Todas estas recomendaciones
e indicaciones que se hacen de acuerdo a la guía de práctica clínica, bueno, se hacen con las funciones principalmente de evitar fasciotomías, las cuales pues, pueden desafortunadamente llevar hasta más de 20 días de estancia hospitalaria, manejo en clínica de heridas, de acuerdo también a la experiencia que se tenga del cirujano, se puede tener incluso pues parte de pérdida de motilidad en estas extremidades y en casos extremos, pues a amputaciones, que esto se tiene mayor registro en algunos hospitales privados que no cuentan con capacitación en el tratamiento de fagoterapia. El tratamiento de elección y específico debe ser de acuerdo a la familia que se va a tratar o el accidente. Les recuerdo, la familia de los bipédidos, pues bueno, se cuenta con el producto y de la familia de los elápidos, también con su propio producto que es antibipnin y coralmin. Ay, aquí le puse tri, pero no es tri. En el caso de los accidentes ofídicos, pues vamos a tener principalmente el fagoterápico que es antibipnin. También se cuenta con antibipnin tri, que es para otras especies que no son endémicas del país, y para antibipnin, que es uno de los que cuentan en cuadro base a nivel institucional, pues está indicado para Crotalus disurus, o conocidas bien como cascabel, hocico de puerco o salle, Crotalus atrox, Crotalus scutulatus y Botros apter, o también conocido como nauyaca o cuatro narices. En el caso del accidente ofídico, pues aquí se encuentra lo que es el grado de dosificación que esto se debe de realizar. De acuerdo a nuestro grado de severidad, vamos a dar dos dosis, que es el inicial y la de sostén. Para la... Perdón, creo que eso otra vez se detuvo su presentación. Estamos viendo nada más las dos. Ahí está, listo. Muchas gracias. Perdón, Cris, ¿dónde me quedé? Ahí, bueno, que estábamos nada más en la diapositiva de los dos fagoterápicos. Ah, ok, perdón, sí, sí, sí. Sí. Bueno, aquí les presento lo que es el cuadro de grado de dosificación de acuerdo al grado de envenenamiento. Como les comentaba, la dosis va a ser inicial y de sostén. Para el caso de la familia de los bipédidos, el dosis de sostén se hace 4 horas después de la dosis inicial. En el grado 1, que es la inicial, vamos de 3 a 5 viales para adultos y embarazo, y en el grado de niños, la dosis se duplica de 6 a 10 viales, 4 horas después pues mi sostén es de 5. En el grado 2, mi inicial es 6 a 10 viales y en infantes 15 viales. Mi dosis de sostén es de 5 viales. Para el grado 3, de 11 a 15 viales, adultos y embarazadas, e infantes 20 a 30 viales. Mi dosis de sostén de 6 a 8 y de 10 a 15, de acuerdo al grupo de edad. Y finalmente el grado 4, vamos a tener 16 o más viales con 8 viales de sostén, y en infantes 31 o más viales con 16 viales de sostén. En el caso de las familias elápides o serpientes de coralillos, vamos a encontrar también nuestro grupo de acuerdo al grado de envenenamiento inicial y también de sostén. En el grado 1 leve, 2 frascos inicial en adultos y embarazadas, y a la hora, aquí es la diferencia, nuestra sostén es de 2 o más frascos sin ningún problema. En los infantes, perdón, es de 2 a 3 frascos y en mantenimiento 3 o más frascos. También esto va a depender de acuerdo al stock de la unidad hospitalaria. En el grado 2 o moderado, bueno, vamos a tener el grado inicial para adultos de 5 frascos, a la hora mi sostén de 5 o más frascos, en infantes de 5 a 6 frascos y a la hora, 6 o más frascos. Y finalmente en el grupo 3 o severo, a los adultos son 8 frascos y una dosis de sostén igual, y en infantes de 8 a 9 y la dosis igual. Como les comentaba, existe también el otro grado de clasificación de mordeduras de serpiente, en el cual se hizo a nivel mundial ya lo que es también esta nueva reclasificación y estratificación de dosis de fagoterápicos, donde incluso Laboratorios Ilanes, con su hermano de laboratorio que es Bioclon, se hace un estudio y bueno, se sugiere, de acuerdo aquí a los grados de envenenamiento, que solo se clasifican en 3, que es bajo, moderado y severo, que para bajo y moderado sea la dosis inicial de 10 viales.
para que después una dosis de sostén de 5 viales. Aquí no hay diferenciación. Y en el grado severo, 15 viales y una dosis de sostén de 5 viales. Estados como Michoacán y Monterrey empiezan a tener el registro de este tratamiento teniendo menor uso inclusive de flavoterápicos. Hay registro donde ya no se hace la dosis de sostén porque se inicia con una dosis inicial alta. ¿Qué puntos importantes debemos de tener respecto a los accidentes zoofídicos y el propio tratamiento en sí? Pues bueno, principalmente la vía de administración. Las mismas IPP del producto nos indica que es vía intravenosa, sin embargo ya se encuentran con dos artículos donde también se puede aplicar de vía intraósea, claro, con una alta experiencia también en el tratamiento. El producto, por las mismas características físico-químicas que lo caracterizan, pues bueno, no necesita de refrigeración por ser un producto liofilizado. Y bueno, aquí tenemos de manera general cómo es la aplicación del flavoterápico que trae su propio diluyente. Y generalmente para lo que es mordeduras de serpiente, esta sea fuera de 100 a 250 mililitros en solución fisiológica y se administra en un tiempo de 30 a 60 minutos. Y 60 minutos después de la aplicación se hace la revaloración del paciente para considerar si se utilizan o no más flavoterápicos. Aquí, pues bueno, un ejemplo de lo que le comentaba, las nuevas experiencias y registros que se tienen con la nueva tratamiento, que es una dosis inicial de 10 frascos de producto para el tratamiento. ¿Qué criterios se deben de considerar? Pues bueno, principalmente la estabilidad del paciente y disminución visible de lo que van a ser edema de la zona o extremidad donde haya sido el accidente. ¿Qué complicaciones se pueden tener en un paciente de acuerdo también a artículos científicos publicados y que podemos compartirles sin problema por RedTalks? Pues al no recibir el paciente tratamiento específico, ya sea por un antiviperino o contra un coralillo, pues podemos tener un registro de lesión renal aguda de hasta un 3.6%, anemia en un 47.2%. Esto puede ser por dos razones, por el nulo tratamiento de la flavoterapia específica o la baja aplicación de flavoterápicos, que es el tratamiento específico. También se pueden tener problemas por coagulopatía, principalmente la hipoprototrombinemia en un 69%, trastornos neurológicos 34.5% y también, pues bueno, por la misma tromboflebitis vamos a tener lo que va a ser otras infecciones, como puede ser el 40%, que es de lo que está registrado. Aquí hay que tener cuidado también a no caer en una sepsis, porque de acuerdo al grado de sepsis, pues se puede tener muerte o desencadenar a muerte en los pacientes. Y necrosis del tejido hasta un 16.3%. Mencioné mucho sobre el desarrollo de la charla RedTalks, sin embargo, pues bueno, les comparto qué es RedTalks y cuál es la finalidad con la que se está trabajando. RedTalks es una red multidisciplinaria de expertos en toxicología, ciencias biológicas de la salud de las diversas especialidades y también interinstitucional vinculadas a intoxicaciones por cualquier intoxicación por animales ponzoñosos, que va a brindar asesoría en el tratamiento y manejo del accidente, así como el acceso a los flavoterápicos. Es por eso que yo me atreví a mencionar características como fotos de los especímenes, ya que de acuerdo a un grupo multidisciplinario que se pretende y se está realizando también en Puebla, puedan dar un apoyo a toda la comunidad del estado para atención en estos tipos de accidentes. El objetivo en principal es que todo el sistema de salud tenga una sola red de comunicación en todos los integrantes, de acuerdo a la institución, para una atención oportuna, evitando los altos costos como son los traslados de los pacientes, el mal uso de los flavoterápicos y evitar principalmente fasciotomías y muertes. Por mi parte sería todo, les agradezco muchísimo la atención. Aquí les presento el catálogo de productos, 3 identificados, en el catálogo del Instituto Mexicano del Seguro Social y 2 más que pueden encontrarse sin ningún problema, incluso con identificación de nuestro propio compañero, el químico Cristian Montoya. Y bueno, por mi parte sería todo. Quedo a sus órdenes para cualquier pregunta y no tengo más que agradecerles por su atención.
Muchísimas gracias, bióloga. Le agradecemos mucho por la excelente presentación que nos brindó el día de hoy. Le comento a todos los asistentes, por favor, ya se encuentra abierto el chat para que ustedes puedan escribir todas sus preguntas para nuestro ponente y van a ser leídas en el orden en el que vayan apareciendo. Vamos a darles un minutito, bióloga, nada más para ver si hay alguna duda. Está muteado. Gracias, Cris. No sé si ya me veo. Ya voy a dejar de compartir la pantalla. Perfecto.